Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a explicar los intermediarios financieros no bancarios, que son aquellos que, como sabéis, con sus operaciones no generan dinero, al contrario que los bancarios, que sí tenían esa capacidad de generar dinero a través de sus operaciones. Y para ello vamos a seguir las páginas 169 y 170 del libro de Econosublime, que es el que estamos utilizando en este curso. Bueno, vamos a ello. La página 169 del libro empieza hablando de los intermediarios financieros no bancarios. Nos encontramos que el primero es el Instituto de Crédito Oficial, que seguramente os suena en esta época, puesto que está en los telediarios, en las noticias prácticamente a diario. Se puede definir como una especie de banco público que se dedica a dar financiación sobre todo a las pequeñas y medianas empresas en épocas normales y en la actualidad también a las grandes, para, bueno, para financiar proyectos, generalmente para financiar proyectos de modernización de la empresa, de inversión en nuevas tecnologías, de apertura al comercio internacional, pero en la actualidad está financiando pues operaciones normales para solventar la época de crisis. Es un banco que depende, bueno, una institución financiera pública que depende del Ministerio de Economía y Hacienda y, bueno, que para financiarse no acepta depósitos del público, es decir, no es un banco normal que acepte depósitos de la gente, sino que tiene que emitir deuda, tiene que vender deuda, pero que su labor es esa, financiar sobre todo proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas y en la actualidad también pues ofrece financiación a grandes empresas. Bueno, el segundo que aparece son las compañías aseguradoras, que bueno, seguramente todo el mundo conoce. Estamos hablando pues compañías como Mapfre, Mutua Madrileña, bueno, un montón que se nos pueden ocurrir. Bien, es un intermediario financiero cuyo negocio consiste en vender un producto financiero que es el seguro que el público adquiere para que le cubran ciertas circunstancias. Cuando yo adquiero un seguro de un vehículo, pues lo que estoy haciendo es aportar mi dinero mensualmente, trimestralmente o anualmente, depende de la periodicidad que yo haya contratado, para que esta compañía me cubra determinados riesgos. Lo importante es que estas compañías son intermediarios porque con ese dinero que yo voy aportando periódicamente, ellas invierten en activos financieros en diferentes mercados, con lo cual están actuando como intermediarios, ¿de acuerdo? Están poniendo mi ahorro, que yo he convertido en un producto financiero, que es el seguro, en mercados financieros. Bueno, y el tercero que vamos a ver son los fondos de pensiones privadas. Bien, esto es un producto que está muy en boga, sobre todo porque estamos viendo, están saliendo continuamente las noticias de los problemas que se encuentra la seguridad social y que puede tener en un futuro para pagar las pensiones públicas a la gente que se jubila y todas estas cosas. Entonces mucha gente está optando por hacerse lo que se denomina un plan de pensiones privado. Un plan de pensiones es un producto financiero que ofrecen los bancos al que tú vas aportando una cantidad mensualmente durante muchos años, hasta que te jubiles o hasta que suceda alguna de las condiciones que están previstas para que tú puedas sacar tu dinero, que es un paro de larga duración, el fallecimiento, la invalidez permanente, es decir, unas circunstancias que te permiten sacar tu dinero del fondo de pensiones, del plan de pensiones, perdón, y con esas aportaciones que vas haciendo al plan de pensiones, pues el banco lo va a invertir en el fondo de pensiones. Un fondo de pensiones no es más que una cesta de activos financieros, es decir, pues puede ser deuda pública, puede ser deuda privada variable o de renta fija, es decir, lo vas invirtiendo en determinados activos financieros y bueno, pues puedes obtener rentabilidad de ese fondo y entonces cuando tú vayas a sacar el dinero de ahí vas a tener más porque resulta que has tenido rentabilidad o también puedes perderlo. Es decir, un fondo de pensiones en principio no te asegura que tú vayas a tener más dinero en el futuro, porque si esas inversiones que has hecho en el fondo han salido mal, pues has perdido tu dinero. Entonces, bueno, es un producto financiero que puede ser seguro o puede que no. Depende de en qué se invierta. Hay planes de pensiones que invierten en fondos compuestos por valores de renta fija. Pero bueno,
pues entonces ahí el riesgo es menor, pero también la rentabilidad es menor. Y hay fondos de pensiones que invierten en renta variable, que ahí el riesgo es bastante grande, pero la rentabilidad puede ser mayor. O sea, tú como inversor tienes que ver en qué fondo se está invirtiendo tu plan de pensiones, ¿de acuerdo? Y depende de tu perfil de inversor, pues decidirás si invertir en un fondo más seguro o invertir en un fondo menos seguro. Hay fondos, hay planes de pensiones que se llaman planes de pensiones garantizados, que ahí sí que es verdad que el riesgo se disminuye muchísimo y prácticamente te aseguran que no vas a perder. Vamos, es que no vas a perder. O te garantizan un mínimo de rentabilidad. Pero bueno, ya digo, que antes de invertir en un plan de pensiones conviene mucho informarse bien en qué fondos se están invirtiendo. ¿De acuerdo? Informarse muy bien. Bueno, y en cuarto lugar nos encontramos con las sociedades y fondos de inversión. Bien, una sociedad de inversión es una sociedad anónima compuesta por el capital de los socios, y ese capital se dedica a invertir en valores pues de renta fija, de renta variable, etcétera. O sea que es una empresa cuyo negocio es invertir el capital de los socios en activos financieros. Y los fondos de inversión son productos que ofrecen muchos bancos, ¿de acuerdo? Muchas entidades financieras que no son más que una cesta de activos financieros, que como veis, pues hay de diferente tipo. Tenemos fondos de renta fija, fondos mixtos, ¿de acuerdo? Dependiendo de en qué se invierta. Por ejemplo, un fondo de inversión en renta fija, pues resulta que es un dinero que aportan los partícipes del fondo, que puede ser cualquiera de vosotros que quiera participar en él. Y ese dinero que ha aportado, pues se va a invertir en diferentes valores de renta fija, ¿de acuerdo? Hay fondos de renta variable, pues que consisten en que el dinero de los partícipes, es decir, de la gente que ha puesto dinero en ese fondo, se va a invertir en acciones, o se puede invertir también, yo que sé, en moneda extranjera, ¿de acuerdo? En divisas. Es decir, un fondo es eso, un fondo es un producto financiero que consiste en lo siguiente: te lo venden a ti y tú como partícipe aportas dinero a ese fondo. Y ese dinero que tú has aportado lo va a invertir en diferentes sitios, ¿de acuerdo? En diferentes activos financieros. La ventaja que tiene esto es que en lugar de ser tú el que decida en qué invertir, pues cuando pones dinero en un fondo lo que estás haciendo es diversificar mucho. La diversificación consiste en que no te vas a centrar solamente en comprar acciones de una empresa, por ejemplo, sino que cuando tú inviertes en ese fondo, este dinero que tú has puesto lo estás invirtiendo en acciones, por ejemplo, de varias empresas. ¿De acuerdo? Está claro, perdón, que el riesgo de los fondos depende mucho de qué se esté invirtiendo. ¿De acuerdo? La rentabilidad que puedes obtener depende mucho de qué inviertas. En los fondos de renta fija el riesgo se reduce mucho, pero también la rentabilidad, y en los fondos de renta variable el riesgo aumenta mucho, pero también aumenta mucho la rentabilidad potencial. Pero bueno, la diferencia esencial entre las sociedades y los fondos es eso. Una sociedad es una empresa, una sociedad anónima, cuyo objeto de negocio es invertir el capital que tiene en activos financieros, y el fondo es un producto financiero. El fondo es un producto financiero que ofrecen los bancos, que bueno, entre otras entidades financieras, pero los bancos, y que te va a permitir, cuando tú aportas dinero a ese fondo, invertir en varios activos financieros de diverso tipo, diversificando así lo que se denomina la diversificación de la cartera. Bueno, el siguiente, como veis, son las empresas de leasing. Bien, un leasing es un alquiler con opción a compra, así que una empresa de leasing es básicamente eso, una empresa cuyo negocio es ofrecer alquileres con opción a compra a empresas. Leasing es una operación financiera que, bueno, muchas empresas utilizan, puesto que tiene ciertas ventajas, fiscales también, y además, claro, imaginaos una empresa que tiene que adquirir maquinaria costosa y, bueno, pues no dispone del efectivo inicial para poder comprarla. Bueno, pues en lugar de recurrir a un préstamo, recurren a estas empresas que básicamente lo que hacen es adquirir la maquinaria y ponérsela a la empresa a su disposición, y la empresa lo que va haciendo es pagar una especie de alquiler por esa maquinaria.
Cuando termina el contrato de leasing, pues si la empresa paga lo estipulado en el contrato, que se denomina la opción a compra, pues la empresa puede quedarse con esa maquinaria o con el bien del que estemos hablando, ¿de acuerdo? O bien puede rescindir el contrato y la empresa pues se haría cargo de desmantelar la maquinaria y... Bien, la siguiente que nos encontramos son las empresas de factoring. Bueno, el factoring es una operación financiera que consiste en vender a estas empresas, las empresas de factoring, lo que te deben los clientes. Imagínate que un cliente o que varios clientes te deben dinero y que te lo tienen que pagar dentro de, yo qué sé, 3 meses o 6 meses, pero tú necesitas efectivo actualmente para pagar, pues, yo qué sé, a un proveedor o para pagar, yo qué sé, facturas que tienes pendientes de pago, ¿no? Entonces, en lugar de esperarte a que los clientes te paguen, ¿de acuerdo? En lugar de esperarte esos 3 meses o 6 meses en los que el cliente te va a pagar, puedes acudir a estas empresas para que te adelanten ese dinero. Claro, esta operación de adelanto de dinero es como un préstamo, ¿de acuerdo? Es decir, tiene costes, tienes intereses, tienes comisiones que te van a cobrar las empresas de factoring. Pero claro, está destinado sobre todo para aquellas empresas que necesitan efectivo inmediatamente, necesitan liquidez inmediata y no se pueden esperar a que el cliente le pague, ¿de acuerdo? O sea que el factoring es eso, es una operación de adelanto del dinero que te deben a ti tus clientes, ¿de acuerdo? Es una operación cara, pero que muchas empresas necesitan, puesto que tienen necesidades de liquidez inmediata. Bueno, el siguiente son las sociedades de garantía recíproca. Una sociedad de garantía recíproca es una sociedad formada por pymes. Los socios son pymes. Y su finalidad es actuar como aval cuando una pyme solicita préstamos o financiación. Ya sabéis que las pymes tienen un problema, un inconveniente principal, que tienen más dificultades que las grandes empresas para acceder a determinadas fuentes de financiación, puesto que la garantía que ofrecen a los bancos, por ejemplo, es mucho menor que las grandes empresas, con lo cual pues no pueden acceder a todas las fuentes de financiación. Bien, pues una sociedad de garantía recíproca que está formada por varias pymes, los socios son pymes, actuarían como aval cuando una de sus asociadas solicite financiación a una entidad financiera. Bueno, y después tenemos las sociedades mediadoras del mercado de dinero. Bueno, estos son empresas que van, bueno, como intermediarios financieros, lo que van a hacer es intermediar entre aquellos que desean adquirir un producto financiero, un activo financiero, y las empresas que los venden, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me hablan de dos tipos de mediadores, los brokers y los dealers. La principal diferencia entre ellos es que los brokers actúan a cuenta de un cliente, es decir, son simples, quiero decir, son mediadores, ¿de acuerdo? Nos podemos encontrar con lo que se denomina, por ejemplo, los corredores de bolsa. Un corredor de bolsa es una empresa que se dedica a ejecutar las órdenes que su cliente le dan. Quiero comprar acciones de Repsol. Bueno, pues para comprar acciones de Repsol, primero lo que tengo que hacer es contactar con un corredor de bolsa o con una agencia de valores, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Una agencia de valores que adquiera en mi nombre esos activos financieros que yo le he dado la orden que adquiera. Y si los quiero vender, pues lo mismo, lo tengo que hacer a través de la agencia de valores, ¿de acuerdo? Es decir, para actuar en bolsa los particulares, tenemos que hacerlo a través de estos corredores de bolsa o agencias de valores. También hay corredores de seguros, por ejemplo, un corredor de seguros es aquel que, bueno, pues que actúa como intermediario entre la gente que quiere adquirir seguros y las aseguradoras, son intermediarios, ¿de acuerdo? Y después están los dealers, que los dealers ya actúan por cuenta propia, es decir, un dealer se dedica a comprar, por ejemplo, acciones de bolsa y revenderlas, eso es un dealer. Un dealer es una empresa que actúa como por cuenta propia. Compro y vendo, ¿de acuerdo? Así que ya veis, sociedades mediadoras, dos tipos. Brokers, empresas que actúan por cuenta de un cliente.
y ejecutan sus órdenes de compra o de venta de activos financieros. Un dealer actúa por cuenta propia. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son todos los intermediarios financieros no bancarios que vamos a ver. Si tenéis algún tipo de duda o alguna consulta, por favor, no dudéis en comentarla. Un saludo y nos vemos en el siguiente.